noches. Jóvenes, ¿me escuchan? Buenas noches, abogado. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Okay. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, habemos poquitos, ¿verdad? Me imagino que como no nos habíamos podido conectar desde la semana pasada, pues nos hemos desconectado un poco, pues, de la clase, pero bueno, si no, pues si hoy no se pueden conectar, va a ser importante siempre compartir el video, ¿verdad? En el chat y poder de alguna manera, pues, pasarle, pues, lo básico, ¿verdad? Para lo que es esta segunda unidad. Bueno, antes de comenzar, estimados, quiero comentarles algo. Quiero disculparme primeramente porque sí, yo la semana pasada les había comentado y les había dicho que hoy por la tarde noche iba a tener listas las notas. Lastimosamente este fin de semana tuve una pequeña situación médica, pero logramos resolver, pero lastimosamente me tuve que aislar un poco y no pude seguir trabajando con sus notas. Hoy retomé la actividad durante mis ratos libres y también al mediodía. Y hoy por la noche quiero continuar pues trabajando precisamente en la revisión de la última parte del acumulativo, que son sus foros, que eso es lo que me ha complicado un poquito. La otra cosa es que he estado ya subiendo las revisiones de sus trabajos. Ya ustedes pueden ir viendo en el campus, pueden ir ingresando y pueden ir evidenciando pues algunas de esas revisiones. Lo estoy subiendo poco a poco porque la mayor parte de los trabajos yo tengo una matriz que llevo en una tablita de Excel. Entonces yo ahí sí pongo lo que son los trabajos, lo que son los puntajes y pongo las observaciones. Después lo traslado a lo que es el campus. Entonces lo estoy haciendo ahorita de manera pues paulatina, ¿verdad? Entonces posiblemente entre hoy, el día de mañana, ustedes van a ir viendo y van a ir reflejando pues las notas y los comentarios para sus acumulativos y trabajos en grupo. En lo único que sí no les va a aparecer nota es en el foro. Ahí sí no les va a aparecer. Yo se las voy a compartir la nota, pero en el condensado que les voy a compartir mediante una hojita pues en PDF que se las voy a trasladar a través de un enlace vía chat, ¿verdad? Vía el chat de la clase. Y de igual manera lo vamos a disponer dentro de lo que es la plataforma y el campus para que ustedes puedan consultarlo en cualquier momento. Bueno, eso era más que todo lo que quería comentarles en relación a lo que tenemos pendiente de esta primera unidad. Bueno, Jesús, sí, es que llovió bastante fuerte ahorita. Más bien cuando recién yo llegué hace muy poco, me costó llegar bastante, ¿verdad? Porque ha estado lloviendo. Hoy llovió en toda Tegucigalpa y fue una lluvia bastante fuerte. Bueno, me imagino que por eso no se han podido conectar hoy la mayoría, ¿verdad? Porque solamente habemos 14 cuando normalmente habemos un poquito más de 20, 25 conexiones dentro de lo que es la clase. Bueno, les voy a compartir pantalla, jóvenes, de lo que es esta segunda unidad. Miren, para mí era importantísimo habernos reunido precisamente la semana pasada. Yo espero de todo corazón que ustedes hayan podido pues ingresar a lo que es el campus esta semana recién pasada, porque ya los tiempos están corriendo, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, ahí hay 4 trabajos, hay 4 actividades. Esta sí es una sola clase. Esa es la diferencia con la unidad número 1. La unidad 2 solo es una sola clase, es un solo material. Aquí está condensado lo que es la lección, ¿verdad? Aquí está el material en PDF. Y estas son las 3 actividades que tenemos. Pero ojo,
si se fijan, la actividad que está aquí, esta de aquí, es actividad 1, actividad 2 y actividad 3. Aquí comenzamos el proceso de investigación científica, estimados. Es bien práctico y tienen que irlo haciéndolo semana a semana, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes en grupo vayan profundizando. Tienen que ir analizando los contenidos de cada una de las clases. Para esta semana tenemos 2 videoconferencias. La otra videoconferencia, si ustedes se fijaron, yo se las dispuse precisamente para el día miércoles 30 de junio. Se las dispuse el miércoles porque mi interés es explicarles cómo vamos a ir desarrollando esas actividades. Yo quiero ir viendo cómo vayan participando y vayan participando también dentro de lo que es el foro, porque también tenemos un foro que es este, ¿verdad? Este foro sí es más complicado que los foros que vimos en la unidad pasada, porque aquellos foros eran abiertos y eran de resumen, era de que usted podía comentar de cualquier elemento que fuera de la unidad número 1, pero este foro hay que ver un video, hay que contestar preguntas específicas y hay que profundizar y hay que citar, ¿verdad? Que es algo muy importante, es algo que yo he estado viendo en sus trabajos y que lastimosamente hay que mejorar, jóvenes. Hay que mejorar mucho, mucho, mucho lo que es el uso de las normas APA, lo que es el uso de las referencias bibliográficas, porque en la mayor parte de los trabajos ese ha sido el porcentaje por el cual hemos bajado puntos, ¿verdad? Dentro de lo que es el acumulativo. Entonces, recuerden que ahí ya está en el área de novedades lo que es el material de normas. Entonces, ya ustedes tuvieron que haber accesado, ahí están cada una de las normas, cómo están especificadas. Si bien es cierto, es el capítulo, es la versión anterior, pero la versión anterior es básica, ¿verdad? Es básica porque solamente vamos a aplicar las normas para lo que son las citas, ¿verdad? Para las referencias bibliográficas. Ya vamos a ir explicando lo de las normas APA en la unidad número 3, pero va a ser más que todo ya para el formato del trabajo final, que esa es otra cosa, ¿verdad? Que ahí nos vamos a enfocar en otra índole. Y la última actividad, pues, es el examen, perdón, el examen de la segunda unidad. Bueno, voy a accesar al área de actividades. Vamos a ingresar a la actividad 1, 2 y 3. Aquí vamos a ir viendo. Miren, jóvenes, es muy importante que le entiendan a esto. Aquí bien le dice la consigna. Miren, la primera actividad es el tema de investigación. Ustedes van a ingresar a los contenidos que están aquí. Aquí están los accesos, miren. La unidad 2, que es el proceso de investigación científica. Y ustedes con el material de resumen, más la lección, voy a ir viéndole aquí, miren, la unidad, la lección y la investigación bibliográfica, que ojo, son mínimo 3 referencias, aplicando las normas, no se les vaya a olvidar. Ustedes para esta primera tarea tienen que contestar estas 3 preguntas. Estas 3 preguntas, perdón, estas 3 preguntas, jóvenes, las van a encontrar en su mayoría en los contenidos que ahí están. La única pregunta que sí va a ser creada por ustedes es la última. Es la letra C, el literal C. Ya les voy a explicar por qué. Primero, la primera pregunta dice por qué es importante tener ideas o temas de investigación. Recuerden, leer la unidad, leer la lección y más la investigación bibliográfica, ustedes van a responder esta pregunta. Este va a ser dentro del contenido. Segunda pregunta. Elabore un listado de 10 títulos que considere que han sido objeto de investigación en diferentes campos o disciplinas. Ok, aquí me dice 10 títulos.
En el material de resumen de la unidad 2, jóvenes, ahí hay varios ejemplos prácticos de cómo redactar títulos. Pero ojo, estos 10 títulos tienen que investigarlos. ¿Ok? Tienen que ingresar. Ahora, yo les voy a compartir. Ustedes tienen un material que ya está dispuesto en la plataforma, que es el material que es de metodología de la investigación de César Bernal. Ese material va a ser básico para este segundo parcial. Vamos a ver el capítulo 7 casi en su totalidad. Ahí es donde vamos a desarrollar el proceso de investigación científica, que es esto que está acá. Ahí está definido el tema de investigación. Si ustedes quieren encontrar 10 títulos, ahí segurito en la parte práctica van a encontrar 10 títulos. Claro, lo único que sí, ustedes en la parte donde tienen que citarme de dónde sacaron esos 10 títulos, porque esos 10 títulos son investigados, ¿verdad? Son investigados. No es que hay que crearlos. Ahí es donde cabe la tercera pregunta, que es el literal C. Esta sí es creación de ustedes. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, como dentro de la definición del tema, nosotros estamos estudiando lo que son o lo que es la ciencia del derecho, entonces los títulos que ustedes tienen que redactar tienen que ir profundizando dentro de la disciplina o campo de estudio que nosotros estamos desarrollando. Entonces, son las ciencias jurídicas. Entonces, ahí en el material de resumen, vuelvo y repito, mis estimados, ahí está cómo se redactan los títulos. Ustedes ahí van a identificar 3 tips. Para identificar y para poder redactar un título, tiene que tener 3 elementos. El primer elemento es el objeto del problema. Vaya, por ejemplo, ahorita estamos en un tema de moda que son las llamadas sedes o llamadas, entre comillas, ciudades modelos. ¿Ok? Recuerden que para escoger un tema puede ser de todos y cada uno de los que a ustedes les interese o que sea de su llamamiento, pero claro, tienen que seguir un proceso. Por eso les vuelvo a repetir, hay que leer el resumen, hay que leer la lección y hay que leer y investigar la investigación bibliográfica, donde les recomiendo como libro base el material de métodos y técnicas de investigación de César Bernal, que este está aquí en el campo virtual. ¿Ok? Bueno, entonces ustedes van a redactar estos 5 títulos. El primer elemento que les dije, el problema objeto. ¿Ok? Hablemos de las sedes. Pero ojo, el problema objeto generalmente como se redacta puede ser a manera de problema, pero objeto. El decir, bueno, ¿qué situación problemática podemos decir? O cualquier otro tema, vaya, temas jurídicos, tema de reelección, tema de corrupción, etcétera. Pero ojo, para definir un título hay que ir delimitando los temas. ¿Y cómo es que delimitamos un tema? Bueno, entonces ahí caben los otros 2 elementos del título. El primero les dije el problema objeto. El segundo elemento es el espacio físico geográfico. Y el tercer elemento es el periodo o tiempo. Ahora, hay títulos que generalmente tienen 2 o pueden tener hasta los 3 elementos. Pero ojo, los 3 elementos pueden ser implícitos o literales dentro del título, o puede faltar uno de ellos, pero que se puede entender tácitamente que está contenido en él. En otras palabras, el que nunca debe fallar es el problema objeto problema objeto. Pero puede de repente delimitarse y decir, sí, el espacio físico geográfico. Bueno, si se va a delimitar el problema, vaya, imagínense que venga yo y escoja el tema de la pobreza en Honduras. Un tema demasiado amplio. ¿Cómo puede ser el título? Bueno, vamos a hacer una investigación. El título, ojo,
depende de cómo lo vayamos a formular, porque la siguiente actividad, que es lo que sigue después de esto, es hacer el planteamiento del problema. ¿Ok? Entonces, para definir el planteamiento del problema hay que hacerlo en forma de pregunta. Entonces, generalmente un título va como afirmación. Podría decir, sí, vamos a hacer la investigación, vamos a ver, vamos a hacer análisis de las causas y consecuencias de la inseguridad, por decir así, en Tegucigalpa en la actualidad. ¿Ok? Es un título que se me viene a la cabeza. ¿Veo los 3 elementos ahí? Sí. Pero ojo, para entenderle mejor esto, primero tenían que haber leído la lección, el resumen de la unidad e investigar. Por eso les digo, no es tan fácil a menos que ustedes no hayan hecho este proceso anteriormente. ¿Cómo puede estar contenido esos 3 elementos? El problema objeto y la inseguridad ciudadana. El espacio físico geográfico, ¿cuál es? Tegucigalpa. Y el tercer elemento, en este caso, es el periodo tiempo. ¿Cuál es el periodo? En la actualidad. Entonces, si ustedes se fijan, solamente hay que crear una afirmación. Si yo vengo y digo, ¿cuáles son las causas y consecuencias de la inseguridad ciudadana en Tegucigalpa en la actualidad? Lo que estaría redactando no es un título, es una pregunta o un planteamiento de un problema, que sería dependiente del título. Cuando ustedes vayan a hacer el planteamiento del problema, este está concatenado al título. ¿Ok? Y de igual manera, cuando después, más adelante, que ese es el tercer punto de este trabajo, que es redactar objetivos. Para redactar los objetivos, también los objetivos dependen del título y a su vez de las preguntas de investigación. Que las preguntas puede ser una pregunta general, que ese es el planteamiento del problema, y las preguntas específicas. ¿Ok? Entonces, en el primer trabajo, esto es lo que usted va a disponer, estas 3 preguntas, y usted las va a responder. ¿Cómo van a trabajar, jóvenes? Esto es interesante, es muy interesante. Para ello van a redactar un documento de Google. Y de repente me dicen, abogado, ¿y eso cómo se come o qué es? Bueno, aquí vamos, como la clase es de informática, aquí vamos a aprender a crear documentos. Y estos documentos son documentos en línea. ¿Ok? Entonces, para que ustedes me puedan crear ese documento, es necesario que vean este video. Aquí está una guía rápida de cómo crear un documento de Google, que en este caso es un documento muy parecido al Office Word. ¿Ok? Bueno, entonces, después de que usted lea este pequeño tutorial, y si ustedes quieren profundizar para seguir adelante en esto, pueden encontrar una serie de videos en YouTube y ustedes van a crear ese documento. Entonces, el documento va a tener esta estructura. Eso que está aquí. ¿Ok? Esta va a ser la estructura. Una portada, una introducción, un contenido, conclusiones y bibliografía. Si se fijan, es muy parecido al esquema de los trabajos que hicimos en la primera unidad. Ojo, aquí más abajito, ustedes porque un documento de Google es un documento que se sube a la nube de el Drive de Google. ¿Ok? Usted tiene una cuenta o el coordinador tiene una cuenta de Google, automáticamente tiene un Drive. Le voy a enseñar el mío para que ustedes me sepan entender. Solo que aquí voy a abrir, me voy a salir de acá y voy a abrir mi usuario precisamente en Google. Ok, voy a volver a compartir. Aquí estoy yo en lo que es mi navegador de Google. Si se fijan, cuando uno entra
¿Me logran ver, estimados? Cambié, ahí se mira el buito y se mira Sí, abogado. el buscador de Estamos Google. observando. Sí, ¿Sí? Sí, abogado. Ok. Miren Sí, ustedes, se le aquí aparezco yo en la foto, bien guapo, bien flaco. Ahorita ya estoy bien gordito. Bueno, entonces, aquí aparecen estos puntitos, miren. ¿Ok? Cuando usted entra con su usuario, porque Google tiene esa facilidad de que usted entra con su usuario, puede buscar en Gmail o se va usted al buscador aquí de Google y usted busca ahí correo Gmail. Lo va a mandar y lo va a dirigir a esta parte. Este es mi correo de Gmail, ¿verdad? Este es con el que normalmente yo reviso sus trabajos precisamente a través del documento que ustedes me van a compartir. Pero ¿qué voy a hacer acá? Bueno, yo me voy a ir a estos puntitos que está aquí. Voy a buscar lo que dice Drive acá. Y miren, me va a aparecer esto. Este es el Drive que yo, pues de alguna manera, esa es la unidad o mi unidad de documentos que yo manejo en la nube, ¿verdad? De Google, pero que me pertenece o que le pertenece a su servidor. Entonces, yo voy a ir a esta parte que dice nuevo. Miren, ahí donde dice nuevo, entro. Entonces, aquí me va a preguntar, miren, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero subir un archivo, quiero subir una carpeta, que posiblemente esa es la que puedo tener aquí en mi escritorio o en mi computadora. Y aquí están los diferentes documentos, miren. Entonces me voy a ir al primero, documento de Google. Miren. Y me va a aparecer esta parte de aquí, documento en blanco o de una plantilla. Lo voy a poner como documento en blanco. Entonces, miren, mis estimados, este es el documento en blanco. Si se fijan, es un documento como un documento Word. Tiene exactamente o muy parecido a lo que son las herramientas de Word. Ustedes lo que van a ir haciendo es ir transponiendo todo lo que ahí les estoy pidiendo. Introducción, portada, introducción, contenido, que es en esta primera actividad son las respuestas de estas primeras 3 preguntas. Van a poner las preguntas y van a responder cada una de ellas. Y al final ustedes van a poner la bibliografía, las conclusiones, perdón, y la bibliografía. Todo en ese mismo orden. Esa va a ser la primera tarea. Pero ojo, jóvenes, no la van a subir al campus todavía. Porque el trabajo final se va a subir hasta días antes del examen, porque este va a ser un trabajo que vamos a trabajar, valga la redundancia, en este documento que usted después me va a compartir, para que yo lo pueda revisar, para que yo le pueda hacer sus observaciones y ustedes lo puedan corregir, ¿ok? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, aquí arribita aparece una parte que dice compartir, miren. ¿Ok? La ventaja que yo haya en las instrucciones, en la consigna de la actividad, ahí les pongo un video de cómo hacer esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Yo lo que voy a hacer es que voy a ingresar en esa parte cuando ya creé el documento, claro, ¿verdad? Voy a entrar aquí a compartir. Y cuando yo le dé clic aquí, miren, me va a aparecer. Primero tengo que ponerle nombre. Si es la primera actividad, le voy a poner tema de investigación. Esa es la primera actividad. Ojo, ¿verdad? Hace la corrección ortográfica. Lo guardo. ¿Ok? Y miren, ahí me aparece. Miren lo que dice aquí. ¿Ve? Compartir archivos con personas y grupos. Entonces, aquí yo puedo agregar personas. Yo aquí ya tengo varias personas registradas que son de mis usuarios. Pero como usted no me tiene registrado a mí, aquí sí la diferencia es que yo a veces se lo pido que me lo envíe a mi correo institucional, pero por esta vez vamos a hacer una excepción. Entonces usted va a poner este correo. J. Quiroz, una, miren,
arroba, bueno, ese no es, jquirozuna arroba gmail.com. ¿Ok? Ahí está. Miren, ahí aparezco. Entonces le va a dar clic aquí y usted me va a decir, ¿verdad? Me va a escribir aquí un mensaje y me va a decir, ¿verdad? Se le envía o se le remita, estimado abogado, lo que es la primera actividad, tema número 1. Y usted me le va a dar clic aquí, ¿ve? En enviar. ¿Ok? Entonces, cuando ya usted haga eso, usted ya me cumple con la primera actividad. ¿Ok? Esto es solamente es una forma de poderle mostrar cómo se crea precisamente así en forma rápida lo que es un documento de Google. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes? Abogado. Díganme. Entonces, en esta segunda actividad, ese trabajo no se va a subir como se ha hecho en la actividad pasada, ¿verdad? Va a ser diferente. Sí, Maximiliano, se va a subir hasta el final. Hasta Sí, que ya... correcto. Exacto. Sí. Siempre va a haber un trabajo final. Si usted se fija, aquí le voy a volver a compartir, ¿ve? Si se fija aquí, las instrucciones van por actividad. Esta es la actividad 1. Aquí está el video que les dije, ¿ve? De cómo compartir un documento de Google. Miren que el primer plazo de entrega, ¿para cuándo es? Pues ahí estaba una que decía para este viernes. No, pero permítame. Espérenme. Por eso era mi duda. Sí. No, pero fíjense que yo creo, sí, es para este viernes, la primera tarea. ¿Ok? Pero, ojo, lo que les quiero dar a entender ahorita, mis estimados, es que estos trabajos, ustedes los pueden ir trabajando por semana, porque como son 3 trabajos, como son en grupo, no significa que si usted no me lo entrega el viernes, es que está malo el trabajo. No, me lo puede entregar el sábado, me lo puede entregar el domingo, me lo puede entregar hasta el día último que aparece la actividad. ¿Cuál es la última fecha? La fecha tope. Aquí lo dice, miren. ¿Cómo dice aquí? Viernes 16 de julio. Entonces, ¿cuánto falta? 18 días. ¿Ok? En otras palabras, Maximiliano y compañeros, este trabajo yo lo voy a ir revisando y ustedes me lo van a ir compartiendo conforme vayan avanzando. ¿Cuál es el objetivo? Es que esto sea prueba y error y corrección. Prueba, error y corrección. Es que ustedes al final lo que van a subir al campo, ¿qué es? Un trabajo que ya está aprobado por mí. Y si el trabajo está aprobado por su servidor, yo les digo, por ejemplo, llega el 15 de julio y me dice Maximiliano, abogado, ya los 3 trabajos están revisados por usted, ya están aprobados, ¿y ahora qué hago? Bueno, súbalo a la plataforma. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ese documento de Google, que usted lo tiene ahí, lo va a copiar y lo va a pasar a un documento en Word. Miren, al final aquí me aparece la instrucción, ¿eh? Miren. Aquí dice, ¿eh? En el numeral 3 de la última actividad. Va a poner su apellido del coordinador, el nombre y el nombre de la actividad. Y seguidamente va a subirlo a la plataforma, al campo. Entonces, la fecha final es el día del examen. Pero a esa fecha ya tuvimos que haber revisado, ya tuvimos que haber hecho toda una retrospección de todas las actividades, de las 3 actividades que usted ya ha hecho, ¿verdad? Entonces, la primera fecha es el 2 de julio. Por eso les dije yo que era importantísimo habernos reunido en la semana pasada para ir avanzando. Por eso les puse ese mensaje en el chat que les dije y les recomendé. Recuerden, ingresen porque ahí hay varias actividades que ya tienen fecha importante de término. Pero no se preocupen, esta primera actividad es esta. Pero ojo, para ir entendiéndole, tienen que leer el resumen, la lección, más la investigación. Todo eso lo tienen que ir haciendo. No lo pueden hacer si no hacen primero lo anterior, ¿verdad? Ahora,
¿qué es lo que van a, qué es lo que van a seguir haciendo? La siguiente actividad es esta, miren. Formulación del problema de investigación. Usted ya tiene el documento de Google ya subido en su Drive, en el Drive del coordinador. El coordinador va a compartir este documento con todos sus compañeros para que ellos puedan ingresar y puedan estar viendo y puedan estar modificando el documento. ¿Ok? El objetivo de poder editar el documento ahí es que todos hagan un trabajo colaborativo y ahí ustedes lo modifiquen, ahí ustedes lo cambien y participen todos en el grupo. ¿Ok? Cuando ya tengan el primer trabajo, la siguiente actividad va en el mismo documento, pero sigue el mismo esquema. Introducción, pero ahora es una sola introducción. En otras palabras, no es que va a ser un trabajo primero y el otro después. No, al final es un solo trabajo. Entonces, la primera introducción la va a modificar. En la primera introducción, ¿sobre qué hablaba? Tema de investigación. Ahora va a hablar, además del tema de investigación, también va a hablar de la formulación del problema. ¿Mm? Después viene el contenido. O sea que se le va a agregar. Exacto, Arnold. Ese es el punto clave. Se va a ir agregando, se va a ir así como llenando. Es como una bolsa usted que tiene precisamente de confites y nada más lo va acomodando, ¿verdad? Solo que aquí tiene que ir de forma ordenada el trabajo. Entonces es muy importante que vayan siguiendo las instrucciones. Ojo, no es que van a hacer actividad 1, actividad 2 y actividad 3. No, es un solo trabajo. Introducción de las 3 actividades. Contenido de las 3 actividades. ¿Ok? Conclusiones de las 3 actividades. Bibliografía de las 3 actividades. Dígame, Maximiliano. Es que ese de Google, ese es un formato, ¿verdad? Y dentro de ese formato se va a ir, como dice usted, primeramente se va a hacer la primera actividad con todo lo que usted nos está solicitando y luego de que se haya hecho pues todo eso, si está bueno, me imagino, como se le va a ir compartiendo con usted, así, para ver si está bien o no. Así es. Después se va a ir agregando más el siguiente tema en el mismo formato. En el mismo formato, así es. Así es. Vaya, les voy a enseñar algunos trabajitos que ya me hicieron, que son de otros grupos de trabajo. Este, por ejemplo, miren. Este me lo compartió un grupo. Aquí está, miren. Miren, este fue en el primer periodo, miren. Entonces, si se fijan, hacen una introducción, hacen el desarrollo o el contenido, ¿verdad? Después vienen contestando las preguntas. Todo eso es la pregunta 1, miren. Todo eso lo sacan de la lección del contenido del texto bibliográfico y de la investigación. Y miren, todo esto lo van agregando en la parte de contenido. Aquí están los títulos, miren. Aquí están los títulos que ellos crearon. Ahora, miren cómo pasa. Pasa al siguiente actividad. ¿Ve? ¿Por qué? Porque solamente el contenido. En el contenido que sigue, el título de investigación, que este es el que ustedes escogieron, que ese es el producto de la primera tarea, ¿verdad? Después viene el enunciado del problema. Después del enunciado del problema, viene la pregunta general de investigación, que es el planteamiento del problema. Este planteamiento tiene que ser similar al título. Lean la teoría y van a ver por qué. Ahí en esa lección yo les explico con 2 ejemplos prácticos que si le captan, se fueron mis estimados, ¿verdad? Porque ahí están los ejemplos prácticos de cómo definir el tema, de cómo definir el título, de cómo redactar las preguntas, que son de 2 tipos, la pregunta general y las preguntas específicas. Después de eso, este es un trabajo que ya terminaron, miren, que yo lo revisé. Viene el objetivo general, después vienen los objetivos específicos, después viene la justificación, que esa es parte de la tercera actividad.
Y después vienen las conclusiones, que son las conclusiones de las 3 actividades. Y por último, la bibliografía. ¿Ok? Ese es un ejemplo de un trabajo que hicieron precisamente para este tipo de esquema que yo les estoy compartiendo. Ahora, es muy importante, mis estimados, que para que ustedes le entiendan, tienen que haber ingresado al resumen. El resumen es este, miren. Este es el resumen. A ver si carga. Tengo un poquito lento el internet. Aquí está, miren. Miren, aquí está todo el proceso de investigación. Aquí ustedes van a aprender a cómo definir el tema de investigación, el título del tema, el planteamiento del problema, el enunciado, el problema, los criterios para plantear el problema, los elementos, cómo se formula el problema o las preguntas, los objetivos de investigación y la justificación del estudio. De ahí el resto de partes lo vamos a seguir viendo conforme vayamos avanzando, pero el objetivo es que ustedes trabajen las 3 actividades. Más adelantito ustedes van a ver aquí, miren, cómo por ejemplo se define un tema, cómo se redacta un título. Aquí están los 3 elementos que les digo, miren. Aquí aparecen varios ejemplos. Miren, que están muy bien explicaditos. Aquí les doy algunos tips, porque ojo, esto no está en cualquier libro de investigación. Esto yo se los desmenuzo y se los explico con mis propias palabras. Después viene el planteamiento del problema, que es parte de la segunda actividad. Aquí en el planteamiento me dice cuáles son los criterios, cómo se enuncia el problema, que es lo que es un resultado y producto de la segunda actividad. Aquí me dice cuáles son los elementos del problema, que son estas 3 cosas. Aquí me dice cómo formular el problema y después cómo establezco los objetivos. Bueno, después habla de la justificación y aquí yo les hago un pequeño ejemplo de lo que ustedes van a plasmar en la segunda actividad. ¿Ok? Aquí ya ustedes tienen definido el tema. Aquí ya tienen el título. Aquí tienen un enunciado, que ese enunciado ustedes lo tienen que investigar. Por eso tienen que ver la teoría, estimado, porque ustedes tienen que saber a qué se refiere el enunciado. Después yo vengo, perdón, redacto la pregunta general, que es la formulación del problema de investigación. Si se fijan, la pregunta general es igualito al título, mis estimados. Miren, solo que esta es en forma de afirmación y esta es como pregunta. Después vienen las preguntas específicas. En la teoría, yo les digo en qué orden se dan las preguntas específicas y en qué orden se dan los objetivos específicos. El objetivo general viene del título y consecuentemente viene de la pregunta. ¿Ok? Fíjense, concaténenlo, relaciónenlo para que le entiendan. Eso es lo importante. Y si ustedes se fijan, el primer objetivo generalmente va con la primera pregunta y así sucesivamente. La segunda pregunta va con el segundo objetivo. Ahora, ¿cuál es el orden o qué es lo que nos pretendemos tratar de responder como preguntas de investigación? Yo ahí les doy un tip de cuál es el orden precisamente de los objetivos. En el orden de los objetivos, usted va a ir también en el mismo orden con respecto a las preguntas de investigación. Y después, por último, la justificación del estudio, ¿verdad? Entonces, el material que está dispuesto ahí en la plataforma les va a ayudar mucho, pero tienen que leer, tienen que investigar y tienen que trabajar, mis estimados, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, gran parte de los trabajos, les bajé algunos puntos porque lo más importante, no me respetaron las normas APA, ¿verdad? Las referencias. ¿Cómo tienen que ir las referencias? Ahí están los manuales. Ahí están unos manuales pequeñitos, sintéticos, cómo se cita, por ejemplo, cuando son palabras de hasta 40 palabras, más de 40 palabras,
¿verdad? ¿Cuáles son las citas de acuerdo al tipo de documento que usted está descargando? Algo importante, jóvenes, que yo también detecté, es que cuando ustedes hacen un trabajo, recuerden que no es solamente copiar y pegar. Ustedes lo tienen que redactar. Lo que ustedes se sirven para poder enriquecer el trabajo es de las referencias que ustedes consiguen, precisamente de fuera de la investigación, dentro de lo que es la investigación, o fuera, que en este caso son las referencias bibliográficas que yo les solicito, ¿verdad? Así ustedes van haciendo y creando un documento que es de su propia autoría. Lo único que hacen es incorporar las referencias para que de esa manera ustedes vayan hilvanando ideas, creando conocimiento. Al final, ustedes van a tener un documento que es de ustedes, ¿ok? Pero con la incorporación de diferentes ideas de otros autores, ¿verdad? De otros autores. ¿Por qué? Perdón, eso es lo que al final queremos que ustedes entiendan la idea de cómo se hace un trabajo de investigación. Y en este caso, un trabajo de investigación científica, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, jóvenes, de lo que hemos hablado. Abogado, Díganme. sí, no, lo que le quería preguntar es que con respecto a esos títulos que tenemos que elegir, podemos elegir cualquier título de los problemas sociales que acontecen en nuestro país, o más o menos para tener una idea así, más o menos qué títulos podemos elegir. Como hablaba usted hace rato, así más o menos de la, digamos, de la pobreza o de las maras, algo así. Podemos elegir esos tipos de temas. Pero ojo, ojo, Maximiliano. La primera actividad le da la luz. La segunda pregunta son 10 títulos que ustedes lo pueden copiar de de otra bibliografía. Lo único que me tienen que compartir de dónde lo sacaron. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes aprendan a ver otros títulos y cómo los redactaron otros autores. ¿Ok? Pero la tercera pregunta me dice que ustedes tienen que crear 5 títulos. Pero esos 5 títulos tienen que tener esos 3 elementos que yo les comenté, que eso están en los materiales que ahí les comparto en el campus. Esos títulos tienen que ser orientados a las ciencias jurídicas. Normalmente la investigación pura es social. Ojo, Maximiliano. Hablar de la pobreza es un tema social, pero si usted quiere incorporar la pobreza desde el punto de vista jurídico, entonces usted tiene que agregarle algo que tenga que ver con lo jurídico. ¿Ok? Sí, con que coincida, sí, que tenga que ser, ¿verdad? Que coincida ahí con lo jurídico. Vaya, le voy a poner algo que me viene ahorita a la cabeza. Imagine que venga yo y quiera escoger el tema de uno de los problemas o situaciones que vienen de la pobreza, el desempleo. Pero ojo, el tema del desempleo sigue siendo social, pero yo puedo ubicarlo desde el punto de vista jurídico cuando de repente agarro algún elemento del desempleo como lo que es el contrato por hora, por ejemplo, o la contratación colectiva, o la violación a los derechos laborales del trabajador. Ven, ahí usted ya ve que hay ciertos temas que pueden ir dentro de lo jurídico. ¿Cómo puede ser el tema? Bueno, vamos a hacer un estudio de la violación a los derechos de los trabajadores debido a la pandemia del COVID-19 en Honduras. ¿Ok? Ahí tienen los 3 elementos. Están implícitos 2 literales, pero hay uno que no está escrito literalmente, que en este caso es el período. El período se sobreentiende que es lo actual. ¿Por qué? Porque estamos hablando del periodo de pandemia. ¿Cuándo inició el periodo de pandemia? Aproximadamente en marzo del año pasado. Sí. Entonces, está sobreentendido que el periodo va a ser desde marzo 2020, que es más o menos el 13, 14 de marzo, hasta la fecha. Ese es mi periodo de tiempo. El problema objeto, ¿cuál es? La violación a los derechos del trabajador. Y el
El espacio físico geográfico es Honduras. ¿Ok? Entonces, ve Maximiliano que más o menos yo aquí les aconsejo que hagan una lluvia de ideas, ¿verdad? Distribúyanse el trabajo, traten de acomodarse de tal manera que puedan ir aportando todos. Por eso es importante que se comparta ese documento de Google para que todos ahí metan sus ideas y vayan haciendo sus correcciones. Al final, lo que hace es que si hay algún compañero que tiene esa agilidad de hacer alguna corrección en cuanto a ordenar el trabajo, se puede encargar, ¿verdad? O pueden encargarse al final ustedes para poderlo ordenar. Porque ahorita me caché varios trabajos, Maximiliano y demás compañeros, Sí, que lastimosamente me pusieron varias fuentes, ¿verdad? Unos me las escribieron, por ejemplo, en Arial. Otros me los escribieron, por ejemplo, en letra Calibrí. Fuentes de 12, otros fuentes de 14, otros en Times Roman. Yo les pedí en las instrucciones que la letra y la fuente tiene que ser Arial número 2, que el espaciado e interlineado tiene que ser sencillo y que tiene que ser justificado. Entonces, cuando vemos esas características, y eso yo se los pedí en las instrucciones, claro, ¿qué pasa cuando hay un producto? Dentro del producto del trabajo, si ustedes no me cumplen esos requerimientos, entonces se les baja puntos. Pero ojo, en ese trabajo es distinto, porque tenemos una gran ventaja. Y es que el trabajo se va a ir corrigiendo conforme ustedes me vayan haciendo las entregas. ¿Mm? Esa es la gran ventaja. Al final, cuando lleguemos al 16 de julio, ya usted tiene que tener su trabajo revisado por su servidor y ya subido en la plataforma del campus y aprobado. Y en ese sentido, si ya está aprobado, ¿qué tiene? Tiene todo el acumulativo. ¿Ok? Puntajes, sí. Así es. Sí, Bueno, sí, abogado. Sí, el problema es eso de que a veces no se siguen las instrucciones que precisa que usted nos da, ¿verdad? Y al no seguir las instrucciones, el problema es para nosotros mismos. así es. Sí. Yo les decía a mis compañeros en el grupo de que tratemos de hacer un trabajo más efectivo, porque si no lo hacemos, entonces somos nosotros los perjudicados. Así Entonces vamos es. a tratar de... Sí, Se va mejorando, Maximiliano. Va a ver que yo les voy a ir diciendo, no, miren, este título hay que mejorarlo, hay que hacer esto otro, hay que hacer este cambio. Ahí aprendemos todos, hasta su servidor aprende. Va a ver. es correcto. Así es, abogado. Bueno, si no hay más preguntas, estimados, no sé si hay algo más que de repente ahí haya quedado en alguna duda o alguna laguna que ahorita ustedes quieran saber. Eso solamente se lo va a ir compartiendo el guía de grupo, abogado. Sí, pero ojo, Maximiliano, el objetivo es que el coordinador comparta con todos los compañeros el mismo documento. Ojo, cuando lo vaya a compartir con los compañeros, tienen que ser con la facilidad de ser editores. ¿Qué significa eso? Que usted va a poder, cualquiera del grupo puede modificar el documento. Sí. Es lo bueno que se puede editar algo que no esté bien, entonces uno inmediatamente edita, pues, ¿verdad? Y corrige ahí. Sí. Sí. Ahora, cuando usted lo comparta con su servidor, solamente me va a compartir para verlo, no para editarlo, ¿verdad? Porque el objetivo mío es ver que esté bien y si no está bien, yo a través del WhatsApp o a través del correo institucional o a través del campus le voy a ir diciendo, miren, hay que mejorar el título, hay que cambiar estas preguntas, hay que ordenarlo de tal forma. Ya cuando ustedes vayan tomando esas recomendaciones, entonces ustedes lo van a ir modificando. Y conforme lo vayan modificando, entonces el trabajo se va a ir redactando correctamente. Es correcto, abogado. Muchas gracias por las instrucciones. Bueno, bueno, estamos a la orden. Nos vemos pasado mañana. El objetivo es que ustedes lean y yo pasado mañana les voy a ir enseñando algunos otros ejemplos, ¿ok? Excelente, abogado. Vaya pues, y el objetivo Gracias, es que abogado. miren la guía, ¿verdad? Métanse en el material de la unidad, que eso es base. Vean los ejemplos que ahí están. Y busquen el material de César Bernal y descárguenlo, que ese material
el capítulo 7, todo lo tenemos que ver este parcial. Ok, abogado, gracias. Bueno, pues cuídense y feliz noche. Hasta el próximo miércoles. Ese material Feliz ya lo noche. Sí, ahí está en la guía, permítame. Aquí está, en la guía didáctica está, Maximiliano. Ah, ok, abogado. Muchas gracias. Ahí está el enlace para poderlo descargar. Es el material de metodología de la investigación de César Bernal. Ok, muchas gracias, abogado. Vaya, Ahí. pues bueno, buenas noches. Miramos el miércoles, si Dios lo permite. Bueno, pues Buenas noches. buenas noches. Buenas noches, abogado. Bye.